Bien, entonces vamos a iniciar, jóvenes, muy buenos días con todos, y listo. Muy bien, la unidad didáctica es gestión de base de datos. El tema que corresponde a esta semana tiene que ver con los tipos de servidores, ¿sí?, que hay en SQL Server, ¿correcto? Entonces, vamos un poco a ver ese tema. Adicionalmente, tenemos también que ver el tema de funciones, ¿sí? Funciones en SQL Server que corresponde a esta semana también, ¿correcto? O esta semana de actividades. Bien, entonces ya nosotros habíamos definido o hemos definido qué cosa es un servidor de base de datos. Sí, habíamos dicho que un servidor de base de datos es un computador central dentro de una red LAN que lo que busca es el almacenamiento de una base de datos, ¿correcto? Sin embargo, cuando usamos SQL Server como gestor de base de datos relacional, también existen tipos de servidores, ¿correcto? Dentro de lo que es Microsoft SQL Server. Entonces, vamos a ver el día de hoy básicamente ello, el tema de cuáles son estos tipos de servidores que actualmente existen. Bien, ¿qué es lo que buscamos o qué se busca en la sesión del día de hoy? Es que ustedes aprendan a reconocer cuáles son los tipos de gestores de base de datos, así como también que aprendan a crear una base de datos relacional, dado que hay dos formas de crear una base de datos. Una base de datos simple, cuando decimos create database y el nombre de la base de datos, y luego ponemos go, seleccionamos F5 y es una forma sencilla de crear una base de datos, pero es una base de datos simple, una base de datos que no tiene parámetros. La otra forma es crear una base de datos con parámetros, es decir, cuando uno dice create database, ¿no es cierto?, pone los parámetros on primary, define lo que es las propiedades como el name, el nombre del fichero. Acuérdense que una base de datos tiene dos ficheros, el fichero de extensión MDF y el fichero de extensión LDF. Uno de ellos tiene que ver con el archivo de datos y el otro tiene que ver con el archivo lógico o transacciones. Al archivo de datos también se le conoce como archivo físico, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, lo que buscamos es que ustedes también aprendan a diferenciar cuáles son, en este caso, los tipos de base de datos que se pueden crear en SQL Server. Entonces, vamos a ver también cómo crear justamente una base de datos con parámetros. Hablábamos del parámetro name, el nombre, hablábamos también del file name. El file name tiene que ver con la ruta, donde voy a definir o en qué ruta específica voy a guardar mi base de datos. También está el parámetro size, que es el tamaño inicial, el parámetro, por ejemplo, max size, que es tamaño máximo, y el file row o razón de incremento. ¿Correcto? Entonces vamos a verlo eso también en esta sesión. Bien, ¿qué más? A ver, continuamos. Cuando hablamos de los tipos entonces de servidores de base de datos en SQL Server, tenemos por ejemplo el motor de base de datos, que lo que hace básicamente es proporcionar el almacenamiento y procesamiento y sobre todo el acceso, ¿correcto? De una forma obviamente controlada, ¿sí?, a los datos y el procesamiento rápido en cuanto a las transacciones. Cuando hablamos de transacciones, estamos hablando básicamente, ustedes recordarán el lenguaje de manipulación de datos. Es decir, estamos hablando del insert, estamos hablando del update, estamos hablando del delete. Entonces, ellos como tal, digamos, lo que hacen es realizan una transacción, se realizan transacciones en línea. Entonces, en ese sentido, lo que se busca justamente, si queremos crear transacciones, debemos utilizar en este caso el servidor de SQL, que es el motor de base de datos. Existe otro que es el SQL Compact Edition, que lo que hace es un motor de base de datos relacional, es de libre descarga, ¿correcto? Se utilizan también para lo que son los dispositivos móviles, aplicaciones de escritorio, y generalmente está orientado para sistemas que ocasionalmente están conectadas, ¿correcto? Y hace un poco más ligero el tema de conexión a determinados clientes. Una de sus versiones más actuales fue el SQL Server Compact 3.5, Service Pack 2. Anteriormente era conocido como el SQL Server Móvil, ¿correcto? Bien, asimismo también está el tipo de servidor de Integration Service, que lo que hace es, en este caso, proporciona la administración para el almacenamiento y la ejecución de lo que son
los paquetes de Integration Service. Con Integration Service lo que hacemos básicamente es ejecutar los famosos paquetes de datos, donde llevamos a cabo el proceso de ETL. El proceso de ETL tiene que ver con la extracción, transformación y carga de datos, ¿correcto? Desde SQL Server nosotros podemos enviar datos, ¿correcto? Desde otros orígenes, en este caso hacia nuestra base de datos. Por decir, yo puedo tener información en archivos de Excel, puedo tener data de repente a través de una base de datos de Access. Entonces, tanto Excel como Access vienen a ser el data source, el origen de datos, ¿correcto? El input, en realidad, y el destino, el output, vendría a ser en este caso SQL Server. Entonces, yo puedo tener básicamente ficheros en Excel o ficheros en Access, en base de datos de repente de Access, y tengo toda esa información que finalmente la empresa quiere centralizar toda esa data a través de una nueva base de datos transaccional que se crea en SQL Server. Entonces, ¿cómo migro? ¿Cómo hago ese proceso de migración? En este caso, desde, por decir, ¿no? En este caso, desde estos orígenes de Excel o de Access hacia SQL Server. Entonces, tendría que hacer una carga de datos masiva. Y aquí interviene lo que es el proceso de ETL, el proceso de extracción, transformación y carga de datos. Dicho proceso de migración de datos masiva lo puedo hacer a través del servidor de Integration Service. Yo ahí creo un proyecto, defino el origen, el input, probablemente también tenga que hacer alguna conversión de datos, tenga que usar de repente data conversion o hacer búsquedas, de repente hacer uso de la herramienta lookup para lo que es búsqueda de datos. Y finalmente, a través de este servidor de Integration Service, yo lo que puedo hacer es hacer todo el proceso de migración de una forma masiva, de una forma rápida, hacia la base de datos transaccional que tengamos en SQL Server y que necesitamos finalmente cargar con datos. Esta herramienta, por así decirlo, este proceso de ETL va a ayudar bastante cuando tengamos la oportunidad de sistematizar todo un business process, todo un proceso de negocio de una determinada empresa donde no existe una base de datos y donde toda su información está a través de ficheros, es decir, a través de Excel, a través de Access, y cómo hago finalmente toda esa carga de una forma rápida, masiva e integral, y es más, también incluso depurando registros, porque obviamente muchas veces cuando se hace la recolección de datos a través de los usuarios, muchas veces también el usuario, como se dice, no tome el cuidado respectivo, el cuidado debido al momento de llenar la información de determinados datos, ya sea del empleado, el cliente, los pedidos, la facturación, y cuando lo trabajan en Excel, terminan muchas celdas estando en blanco, con valores vacíos. Entonces, eso no puedo mirarlo en una base de datos relacional como es SQL Server. En ese sentido, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Pues hago un proceso de depuración, es decir, aquellos datos que son vacíos o que están nulos, simplemente no los migro, porque cumplirían digamos, el proceso de normalización, infringirían el proceso de lo que es el modelo de entidad-relación o el modelo relacional, ¿no? Entonces, el Integration Service como una herramienta dentro de lo que son los tipos de servidores de SQL Server, pues va a ayudar enormemente cuando tengamos que hacer migración de datos masivas y más aún cuando esos se encuentran en otros orígenes que son distintos a SQL Server. De repente por ahí la pregunta sería, profesor, una consulta, si yo tengo una base de datos de repente en SQL y quiero migrar toda esa data a otra base de datos de SQL o de repente de determinados registros, solamente quiero migrar los clientes o solo los proveedores o solo los productos o solo los empleados, que es información que finalmente de repente me han pedido que la migre, ¿cómo hago? Bueno, una de ellas es también pues, usar Integration Service, que conectas el origen de la base de datos relacional A hacia la base de datos relacional B que quieres migrar y puedes migrarlo tranquilamente. O de repente haciendo un inserinto de forma directa de base a base. ¿No? Eso va a depender básicamente de qué manera quieras tú hacer el proceso de migración. El otro tipo de servidor que existe es, en este caso, Analysis Service, ¿correcto? Analysis Service lo que busca es, proporciona básicamente el procesamiento analítico en línea, es decir, Analysis Service es un tipo de servidor que va a funcionar o nos va a servir básicamente cuando tengamos que hacer de repente proyectos de tipo BI, de tipo Business Intelligence, cuando tengamos que hacer una solución de tipo Lab, es decir, de tipo inteligencia de negocio. Entonces, aquí necesitamos básicamente una base de datos dimensional, ya no una base de datos relacional, sino una base de datos dimensional.
donde básicamente tendríamos que tener un data mart o un data warehouse, que es otra cosa que una base de datos. Eso ustedes lo van a ver en el quinto semestre, en el curso de inteligencia empresarial, que va a requerir justamente de los conocimientos del lenguaje SQL para que puedan hacer ese tipo de proyectos. Y de una u otra manera, Analysis Service nos va a ayudar porque una vez que tengamos nuestra base de datos dimensional, llámese un data mart o llámese un data warehouse, podemos crear lo que se llaman los famosos cubo o lab. ¿Y tengo que crear un cubo lab para una solución de tipo Business Intelligence? Sí. Si no hay cubo lab, no hay dashboard, no hay reportes, no hay análisis de datos. Entonces, este tipo de servidor de análisis service de SQL Server nos va a ayudar enormemente para poder hacer incluso minería de datos y poder crear nuestro famoso cubo lab, ¿no? Propios de una solución de inteligencia de negocio. Adicionalmente, también tenemos lo que es Reporting Service, que también es otro tipo de servidor de SQL Server, que básicamente se crea o se utiliza básicamente para diseñar, para crear, para ejecutar diferentes tipos de reportes, ¿no? O dashboard que queramos nosotros crear en determinado momento, finalmente para el usuario, ¿no? Para que pueda tomar decisiones. Bien, asimismo, como les hablaba en la introducción al inicio, en SQL yo puedo crear dos tipos de base de datos, ¿correcto? Una de ellas es una base de datos en SQL, básicamente. ¿Qué cosa es? Bueno, es un contenedor de información, ahí voy a encontrar básicamente objetos como son, por ejemplo, tablas, vistas, diagramas, procedimientos almacenados, como store procedure, desencadenadores o triggers, y básicamente una base de datos está compuesto por dos ficheros o dos archivos, como yo les decía, ¿no? Uno de ellos es el archivo de datos o archivo físico, conocido como MDF, la extensión MDF, y el archivo de transacciones o archivo lógico, que tiene que ver con básicamente el archivo de extensión LDF. Ahora, el archivo físico, si bien es cierto, es también considerado archivo primario, ¿correcto? Porque en él se va a guardar básicamente los datos, como son los registros de las tablas, y básicamente va a representar el 70% de todo el 100% que yo quiera crear de la base de datos. Vamos a suponer que me dicen, Castañeda, quiero que implementes una base de datos cuyo tamaño inicial es de 1 gigabyte. Entonces, yo tengo que ese giga llevarlo a megabytes y decir, muy bien, 1 gigabyte equivale a 1024 megas. Ok, de estos 1024 tengo que asignarle el 70% al archivo MDF, ¿no? Es decir, ese es un archivo que tiene que tener mayor capacidad en cuanto a su tamaño inicial, porque básicamente ahí voy a guardar los registros, la data de forma física de las n tablas que pueda tener en una base de datos relacional. El archivo de transacciones es básicamente un archivo lógico, ¿sí? Donde se van a llevar a cabo distintas operaciones, como son los cálculos, como por ejemplo las instrucciones select o las consultas de datos que de repente yo quiero ejecutar, ¿no es cierto? Entonces, eso se lleva a cabo en este fichero, en el fichero LDF, ¿correcto? Y por ende debe representar el 70% del tamaño total de la base de datos, debe representar básicamente en este caso 30%, ¿correcto? Siempre el LDF le damos 30%. A quien tenemos que darle mayor capacidad va a ser siempre al fichero MDF. El MDF como tal debe tener siempre, en este caso, un poquito más de capacidad, debe tener en este caso el 70%, ¿correcto? Bien, entonces ya tenemos claro qué cosa es el concepto, qué cosa es una base de datos relacional de SQL, cuáles son los objetos con los cuales está compuesto por tablas, por vistas, por diagramas, por procedimientos almacenados, por desencadenadores o triggers, y en ese sentido también está compuesto pues, por dos ficheros, ¿no? El fichero MDF y el fichero LDF. ¿Quién tiene que tener mayor capacidad? Pues definitivamente quien tiene que tener mayor capacidad es el archivo físico, o archivo de datos, y el que debe tener solo un 30% debe de ser en este caso el archivo de transacciones, ¿sí? O archivo lógico, y por lo tanto debe tener solamente un 30%, ¿correcto? Bien, ¿cómo creamos una base de datos en SQL? Pues primero probablemente debemos activar master, decimos use master, go,
Y luego lo que hacemos es crear la base de datos. En este caso, la base de datos que se pretende crear es la base de datos empresa. Entonces nosotros acá decimos create database de empresa go. Y luego la activamos con el comando use espacio, nombre de la base de datos que tenemos, que deseamos en este caso activar, y luego go. Sombreamos todo, tranquilamente podemos seleccionar, digamos, las 3 instrucciones en bloque y hacer un F5 o hacemos clic en ejecutar. No hay problema en ese aspecto, que también tú desees de repente ejecutarlo bloque por bloque, es decir, línea por línea. Primero activo el use master, luego create database, el nombre de la base de datos, en este caso B de empresa F5, y luego use B de empresa F5. O sea, no hay problema con que tú hagas la ejecución por separado. Puedes ejecutarlo todo en bloque, todo en conjunto, no hay problema en ello. Entonces, esa es la forma de crear una base de datos sin parámetros, una base de datos simple, sencillo. Si yo quiero mostrar la ubicación de donde de repente se encuentran los ficheros de una base de datos activa, lo hago a través del procedimiento almacenado sp-health file. Este es un procedimiento almacenado del sistema. ¿Qué hace? Te muestra el nombre de los ficheros y te muestra la ubicación o la ruta donde se han creado tanto el fichero MDF como el fichero LDF, ¿correcto? Si yo quiero ver los espacios reservados o los espacios de repente utilizados, en este caso por de repente la base de datos que tengo activa, debo invocar a un procedimiento almacenado del sistema llamado sp-space user. Y en ese sentido, lo que hago básicamente es mostrar los espacios, en este caso, reservados y utilizados por la base de datos activa, ¿correcto? Bien, por favor, a los estudiantes o participantes que se conecten, no se olviden de, en medio del chat, registrar sus apellidos y nombres para la asistencia respectiva, ¿correcto? Bien. Luego, si de repente nosotros deseamos, en este caso, mostrar los objetos o archivos de la base de datos activa, en este caso B de empresa, yo lo que hago es invoco un procedimiento almacenado del sistema llamado sp-helpdb. Ese es el procedimiento almacenado que se encuentra en master y que es el que utilizamos. Y luego debemos de colocar básicamente el nombre de la base de datos, es decir, en este caso B de empresa. Seleccionamos, pulsamos F5 y lo que va a hacer es básicamente a través de este procedimiento almacenado del sistema mostrar como por ejemplo el usuario, como por ejemplo la fecha de creación, cuál ha sido el tamaño inicial, cuál es el estado de la base de datos, el nombre, y adicionalmente me muestra también la ubicación o la ruta. Entonces ustedes dirán, profesor, entonces significa que este comando, sp-helpdb, es mucho más directo que el sp-helpfile. Como vimos en la lámina anterior, sí, tiene la misma función, solo que este procedimiento demuestra adicionalmente, como por ejemplo el propietario, que es el owner, que es en este caso SA, con el que se ha creado, el tamaño inicial tiene 2.81 megabytes, y la fecha de creación, que en este caso te muestra, ¿no?, en qué momento, en qué fecha se ha creado la base de datos como tal. Bien, por otro lado, de una forma mucho más gráfica, como para que ustedes lo entiendan, he creado, por ejemplo, tenemos en este caso el ejemplo 2, que tiene que ver con la base de datos empresa, que me están pidiendo crearlo, pero considerando ya sus parámetros, como los que yo te decía al inicio, ¿no? El name, el field name, el size, max size, file row. El name tiene que ver con el nombre, el field name tiene que ver con con la ruta, la ubicación, donde se encuentran almacenados los ficheros de la base de datos. El size tiene que ver con el tamaño inicial, el max size con el tamaño máximo y el file row, en este caso, con la razón de incremento. Entonces, dentro de la teoría, me dice, de una base de datos del 100%, lo recomendable es que un 70% le asignemos al archivo MDF, es decir, al archivo de datos, ¿sí?, o archivo físico, y solo un 30% debemos de asignarlo al archivo de transacciones o archivo lógico, que tiene la extensión, en este caso, LDF. Esta es la regla que debemos de, digamos, de tener en consideración. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos, en este caso, menor capacidad al archivo de datos y le damos mayor capacidad al archivo de transacciones,
vamos a tener un problema en el sentido de que en este caso se puede saturar, o sea, puede llegar a su capacidad máxima. La pregunta sería, ¿qué hago, profesor, si es que ya no puedo seguir guardando datos, si no puedo insertar registros o más información en mis tablas? Porque simplemente me muestra en el servidor un mensaje donde ya llegué a la capacidad límite. Pues bueno, lo que tendríamos que hacer ahí como medida de solución es crear archivos de datos secundarios, los famosos NDF. Es decir, así como existe el archivo MDF, también existe el archivo NDF. El archivo NDF es un archivo de datos, en este caso primario, que podemos crear en la base de datos en el servidor, de tal manera que cuando este llegue al límite, lo que nosotros hacemos básicamente es justamente eso, ampliar el tamaño de la capacidad, ¿correcto?, de nuestra base de datos que tengamos, en este caso, creado en el servidor, ¿correcto? Bien, no sé por favor si hasta aquí que estoy avanzando hubiera alguna pregunta, ¿sí? De repente alguna consulta con respecto, de repente, no sé, a lo que estoy explicando, por favor háganlo a través del chat, ¿correcto? Le agradecería que si tuvieran alguna duda o alguna consulta, me la hagan saber antes de seguir avanzando. De repente Ramírez o de repente Castillo, que se encuentran conectados, si tienen alguna consulta, alguna duda, háganlo saber antes de seguir avanzando. Creo que el tema es muy sencillo, no es complicado hasta aquí. Estamos hablando simplemente del tema de creación de base de datos, ¿sí? Entender que hay dos tipos de creación, una base de datos simple, sin parámetros, y una base de datos con parámetros, ¿correcto? Muy bien. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, valga la redundancia, tenemos 12 ejercicios o 12 ejemplos. Uno de ellos dice crear la base de datos logística, ¿correcto? Cuya ubicación o ruta es database-logística, ¿sí? Me piden en este caso crear esa base de datos en el disco C. Entonces, aquí ya me dan una condición. Acá me dice, mira, nosotros necesitamos crear la base de datos logística, pero quiero que por favor se almacene en el disco local C del servidor. Quiero que en este caso se cree en la carpeta database-logística. Entonces, en ese sentido, me están dando ya una ruta. Adicionalmente, me están dando las propiedades que quieren asignar a esa base de datos. Como por ejemplo el tamaño inicial. Me dicen, no, mira Castañeda, quiero que ahora esta base de datos tenga un tamaño inicial de 60 megabytes, tenga un tamaño máximo de 260 megas y tenga una razón de incremento de, en este caso, 12 megabytes. Entonces, por lo que yo veo aquí es que ya me están dando básicamente una base de datos con parámetros, ¿correcto? Si bien es cierto, un momento, por favor. Ok, si se están comunicando conmigo por interno algunos estudiantes. Bien, entonces, en ese sentido, si bien es cierto, aquí la situación es distinta porque ya me están dando los parámetros de creación de la base de datos. Entonces, en ese sentido, ya no puedo crear una base de datos simple, sino tengo que crearlo específicamente con los parámetros que me están solicitando, ¿no? El tamaño inicial, el tamaño máximo y la razón de incremento. En el segundo ejemplo me piden crear la base de datos instituto, también me dan una ruta, me están diciendo que lo creen en el disco C, la base de datos, la carpeta que va a almacenar el database debe de llamar database-instituto, me están dando la carpeta física, me están también dando el tamaño inicial, me dicen, mira, el tamaño inicial de la base de datos debe ser de 40 megabytes y el tamaño máximo debe ser 350 megabytes, así como la razón de incremento. Entonces, en ese sentido, como se dice, tenemos que considerar ya las propiedades que me están dando como tal, ¿correcto? Entonces, cuando tú veas en un ejercicio que te piden o te dan este detalle, que dicen el tamaño inicial es tanto, el tamaño máximo es tanto, la razón de incremento es tanto, entonces ya no es un simple create database, nombre de la base de datos, go, no, tengo que crear ahora sí los parámetros de la base de datos que me están solicitando. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿sí?
A ver, no sé si pueden apreciar ahí, me siguen en mi pantalla. Acá me dicen, no, mira, la base de datos que querían en el primer ejercicio, primer ejemplo que está acá, miren, en el ejercicio número 1, que habla de la base de datos logística. Entonces me dieron sus propiedades, ¿no? Me decía tamaño inicial de 60 megabytes, tamaño máximo 260 y razón de incremento 12 megabytes. Ok, aquí tengo mi tabla, he creado una tablita donde digo, muy bien, esta base de datos, su tamaño, ¿cuánto es? 60 megas. ¿Cuánto es el tamaño máximo? 260 megabytes. ¿Cuánto va a ser la razón de incremento? 12 megabytes. Muy bien. De estos valores yo tengo que desglosar el 70%, le voy a asignar al archivo de datos de esos 60 megas y el 30% lo debo asignar al archivo de transacciones o al archivo, en este caso, lógico. Entonces, ¿qué hago? Hago el cálculo matemático respectivo y de cada una de estas propiedades le voy a asignar a sus respectivos ficheros. Es decir, al fichero, en este caso MDF, le asignaré pues el 70% y al fichero, en este caso LDF, le asignaré pues también sus valores que representan en este caso el 30%. Bien. ¿Cómo hago la codificación? Digo use master, go, activo la base de datos master por defecto. Y acá hago una condición, pregunto, ¿no? Si existe, ¿correcto? If exists, si existe, abro paréntesis, select asterisco from sys.database. Sys.database es una tabla del sistema que existe en master y que, dicho sea de paso, aquí se almacenan todas las bases de datos creadas en el servidor de SQL. Todas las bases de datos que tú tengas en el servidor, las vas a poder encontrar aquí en esta carpeta, en esta tabla llamada Sys Database, que se encuentra, en este caso, en la base de datos master. Entonces acá yo hago una consulta y pregunto, si existe, por favor verifica, selecciona todos los campos y registros de esta tabla, where, donde el nombre, es decir, el name de la base de datos que yo quiero filtrar de esta tabla, cuyo campo se llama name, en este caso es igual a logística. Si es igual a logística, significa entonces que sí existe. Y si existe, ¿qué voy a hacer? Bueno, le digo drup database. Acuérdense que el drup es una instrucción del tipo DDL, Data Definition Language, del lenguaje de definición de datos. Y por lo tanto permite quitar o eliminar de forma física distintos objetos, como es, por ejemplo, una base de datos. Si yo digo drup database, significa que voy a eliminar la base de datos. Si digo drup table, significa entonces que yo voy a eliminar una tabla, ¿correcto? Si yo digo drup procedure, significa que voy a eliminar un procedimiento almacenado. Si yo digo drup view, significa que voy a eliminar una vista. Si yo digo drup trigger, significa que voy a eliminar un desencadenador. Entonces, la instrucción drup como tal lo que hace es permite quitar, en este caso, los los objetos que existan, en este caso, en una base de datos, ¿correcto? La instrucción drup justamente lo que hace es eso, es quitar de forma física los objetos que existan en una base de datos, en este caso, como en este caso de la base de datos que tú finalmente pues quieras quitar determinado elemento, ¿no? Si yo digo drup table, pues voy a eliminar una tabla. Digo drup procedure, voy a eliminar un procedimiento almacenado. Bien, entonces, retomando el ejemplo, ¿correcto? Si bien es cierto, me dicen, mira, ¿sabes qué? Yo necesito que tú implementes la base de datos logística, ¿correcto? Considere estos valores, su tamaño inicial de la base de datos son 60 megas, su tamaño máximo de la base de datos, en este caso son 260 megabytes, y finalmente la razón de incremento va a ser 12 megabytes. Entonces, yo lo que voy a hacer es tomar esos valores, estos valores que están allí, para finalmente poder hacer el cálculo del 70% para el archivo de datos y 30% para el archivo de transacciones. En el caso de la codificación, activo primero la base de datos master, digo use master go, hago una condición, pregunto si existe dentro del servidor, en este caso dentro de la tabla sys database, que es una tabla en realidad que existe en master. Le digo entonces quiero hacer una consulta, voy a hacer una consulta, voy a preguntar si existe.
pero en mi consulta, en mi query, le digo seleccióname todos los campos. Acuérdense que el asterisco significa mostrar campos y registros, es decir, muestra toda la estructura de la tabla como tal. Where es un filtro, es una condición where, donde el campo, en este caso, donde almacenamos el nombre de los databases que se crean en SQL Server, se llama name, el campo donde el name, el nombre, sea igual a logística. Cierro paréntesis. Si la condición se cumple, entonces, ¿qué hago? Drop database. Y no pongo en este caso la base de datos logística. Es decir, en otras palabras, ¿existe la base de datos logística en el servidor, tu base de datos master, que tienes toda esta información? Por favor, dime. Entonces él me dice, sí, sí existe. Si existiera, si lo encontró, le digo, ah, ok, existe, sí. Por favor, elimínala, quítala. ¿Por qué? Porque es una base de datos que no le he creado yo. Por ejemplo, si está la condición. Else, si no existe, simplemente no entra acá la condición. Y lo que hago ahora es crear la base de datos. Digo, create database, nombre de la base de datos, logística, on primary, abro paréntesis, y aquí coloco los parámetros o las propiedades que yo les decía al inicio. Decimos en este caso el name, logística-dat, definimos el file name, es decir, la ruta, en este caso C, dos puntos, database-logística, correcto, slash, colocamos el nombre del fichero, que en este caso se va a llamar logística-dat, punto, debo de colocar también la extensión, en este caso la extensión es MDF. Coloco la propiedad size, que hace referencia justamente a esto, al tamaño inicial. Y ahora, ¿qué hago? Como ya hice el cálculo en mi tablita, simplemente traslado. Digo, ah, ok, de esos 60 megas, el 70% era ¿cuánto? Ok, 42 megabytes. Entonces, estos 42 megabytes viene aquí, en el parámetro size, que representa básicamente el tamaño inicial. Luego coloco el max size, siguiente propiedad, que hace referencia al tamaño máximo. Como ya tengo mis cálculos realizados, digo, muy bien, estos 260 megabytes, que era el tamaño máximo de la base de datos, finalmente, ¿cuánto va a ser para el archivo de datos en su propiedad max size? Según el cálculo, me ha salido 182 megas. Entonces digo, ok, esos 182 megas le voy a asignar a la propiedad max size, que hace referencia al tamaño máximo. El file grow tiene que ver con la razón de incremento, ¿correcto? Entonces yo coloco, en este caso, ¿cuánto fue? 8 megabytes, y esos 8 megabytes los traslado aquí. Cierro paréntesis, correcto, porque acuérdate que abrimos paréntesis antes del name. Y luego viene lo que es el log on. La propiedad log on es básicamente ya para pasar al archivo lógico o archivo de transacciones. O sea, ahora sí voy a tener que crear los valores para el archivo lógico. Digo, muy bien, ¿cuáles son las propiedades? Si te das cuenta, son lo mismo. Es como un control C, control V. Viene el name, el file name, el size, max size y el file grow, la razón de incremento. Entonces, básicamente es como un copiar y un pegar, solo que tengo que ahora cambiar los valores que voy a asignar a cada una de esas propiedades. Tengo que cambiarle el nombre, tengo que cambiarle la ruta, la ubicación, en el sentido de la extensión del archivo, ¿no? No es que voy a cambiar la ruta de la carpeta como tal, no, me refiero a la extensión. Tengo que cambiar también el valor del tamaño inicial, ya no serán 42 megas, sino será la diferencia, 18 megabytes. En el max size, en el fichero de datos era 182, en el archivo de transacciones o archivo LDF, en este caso son 78 megas, lo transcribo. Y la razón de incremento o file grow, miro cuánto fue el cálculo para el archivo de transacciones. Ah, ok, me dio 4 megabytes. Muy bien, esos 4 megas los traslado acá. El nombre no puede ser el mismo, tengo que cambiarlo. Si arriba se llama logística-dat, abajo tiene que llamarse logística-log. Es decir, no puede tener el mismo nombre, si no nos va a generar un error. El SQL me dice error, ¿no? El fichero ya existe, ¿no? Already, creo que sale en inglés, already exists, una cosa así. Entonces, cuidado con el nombre del fichero, ¿sí? Cuando a veces hacemos control C y control V, tener cuidado con el nombre. Y ese mismo nombre que le he dado acá, logística-log, lo tengo que transcribir acá. Pero, aquí ya le pongo la extensión, en este caso, LDF. ¿Por qué LDF? Porque este ya hace referencia básicamente al archivo de transacciones. Entonces, en ese sentido, yo tengo que cambiar el nombre, ¿correcto? Jóvenes, un detalle, por favor, antes de seguir, no se olviden, por favor, a través del chat, registrar sus apellidos y nombres, sino cómo registro su asistencia. Importante, por favor, no se olviden de ello. Bien, a ver, muy bien, perdón.
Ah, ok. A ver, Ramírez me comenta y me dice, el archivo NDF, profesor, tiene un límite de almacenamiento como un límite adicional, ya que es para aumentar la capacidad. A ver, respondiendo a la pregunta de Ángel, no había visualizado la pregunta antes, Ángel Ramírez. No, efectivamente, si bien es cierto, no es que tenga un límite como tal, o sea, tú defines cuántos megas quieres asignarle finalmente a ese archivo de datos, pero es un archivo de datos no primario, sino secundario, es decir, es un archivo de datos adicional que yo voy a tener que agregar finalmente a la base de datos porque ya llegué al límite, ya llegué a la capacidad, ¿correcto? Entonces, tener cuidado con eso. No, como la respuesta sería si hay un límite máximo, no, porque es un archivo anexo, o sea, no tiene que tener un límite como tal. El archivo NDF, archivo de datos, en este caso, como se dice, secundario, no tiene un tamaño como tal, ¿correcto? Ok, hola Reyes, Catherine. Kimberly también está por ahí. Bien, entonces por favor, por ahí por el grupo de WhatsApp, perdón, sí, también de WhatsApp, siempre comenten a sus compañeros que cada vez que se conecten pongan su asistencia, apellidos y nombres, presente, me dicen, para, ¿cómo se dice? Poder yo considerarlo la asistencia, ¿sí? Guisado, no mensajes por privado, sino en el principal, en el chat principal, tus apellidos y nombres, porque cuando descargo la conversación, a veces lo que está en privado no logro visualizar. ¿Ok? Bien. Continuamos entonces. Creo que hasta aquí estamos claros. Esto es un tema que lo hemos visto, creo, en el curso también de diseño de base de datos. Así que ahora simplemente vamos un poco a profundizar. No hay mucho modelamiento que hacer en esta unidad didáctica, más es ya de lleno a lo que es básicamente el tema de codificación ya propio del lenguaje SQL. También hay, ¿cómo se llama? Algunos ejercicios por desarrollar. Hay también algunos ejemplos, ¿sí? Y básicamente eso también es parte de sus tareas. He subido, creo, ya hasta incluso me he adelantado, ya subí el material de la semana 5 con la intención de que ustedes tengan el tiempo suficiente y necesario de cumplir con las tareas, ¿no? Lo que más, digamos que lo que menos quiero es perjudicarlos en el tema de nota, participen, hagan sus foros. El curso no es complicado, es sencillo. Lo voy a tratar de hacer lo más sencillo posible. Sí, hay que codificar, es verdad, hay que hacer ejercicios, es verdad, pero eso es parte de su aprendizaje, jóvenes. Entonces, como se dice, yo lo único que busco es que ustedes aprendan y que hagan realmente sus trabajos, sus tareas, ¿correcto? Fácil es decir, sí, pásame el script, yo lo presento. Sí, bueno, a mí me puedes engañar, pero la idea es que tú practiques. La única forma de aprender es practicar, porque el siguiente semestre, si es que continuamos bajo esta modalidad virtual, van a tener que requerir del lenguaje SQL. O sea, tienen que saber el tema de funciones, el tema de creación de base de datos, el tema de consultas inner join, que ya lo vamos a ir viendo poco a poco, y que lo van a requerir porque es la base para el curso de inteligencia empresarial, ¿correcto? Que lo veremos más adelante. Bien, jóvenes, entonces continuamos, ¿sí? Continuamos. Entonces, creo yo que queda claro el tema de, ¿cómo se dice? El tema de creación de base de datos no es complicado, es una forma de crear la base de datos a través de parámetros, ¿sí? Identificar entonces cuáles son los parámetros. El name hace referencia al nombre, el file name hace referencia en este caso hace referencia el file name a la ruta, a la ubicación, ¿correcto? Es decir, en dónde voy yo a crear, en este caso, ¿cómo se dice? La base de datos, cuál es la ruta, el size, tamaño inicial, max size, tamaño máximo, y el file growth tiene que ver con la razón de incremento. Bien, entonces, una vez que tú has terminado de codificar, tenemos que activar la base de datos, decimos use logística, go. Entonces, profesor, si yo quiero crear todo esto, ¿puedo seleccionar desde el use hasta el go, como está usted presentando ahí en la lámina? O sea, ¿puedo hacer una selección masiva de todo ello y simplemente agarrar y decir, muy bien, todo esto es, sí, perfecto. Entonces, como todo esto es mi script que voy a ejecutar en SQL, lo selecciono y F5. Sí,
Puedes hacerlo siempre y cuando no hayan errores, ya por favor, en cuanto a la codificación. El SQL sí es un poco explícito, o por decir exquisito, con respecto a lo que viene a ser la sintaxis. Si tú te equivocas en una coma, en un paréntesis, en un apóstrofe, te va a salir error, y el tema es que tú sepas identificar dónde está el error, ¿correcto? Porque si no, entonces no sabes interpretar los errores que de repente por ahí te muestra, en este caso el SQL, entonces sí va a ser un problema identificarlo y decir, bueno, este era el error, ¿no? ¿Cómo lo soluciono? ¿No? Entonces, es importante, si bien es cierto, que ustedes sepan identificar cuál es el error. Como de repente, Guisado en algún momento me decían, no, profesor, pero es mi primera vez, no sé cómo hago ahora con el tema del código, me puedo equivocar. Bueno, Guisado, no hay problema, ¿qué haces? Hazlo por partes. Seleccionas del use al go, sombreo, F5, luego selecciono del if hasta acá, hasta el go, que estoy aquí seleccionando con el puntero del mouse, ok, sombreo, entonces digo F5. Si en cada F5 ves un error, entonces indica que ahí es donde tienes que verificar y ver básicamente qué tipo de error te está generando. De repente es un error de sintaxis. Uy, profesor, me faltó cerrar el paréntesis, o me olvidé del signo igual, o me olvidé del asterisco. Dije select from y me olvidé del asterisco. Acuérdate que el asterisco tiene que ver con mostrar los campos y registros de una tabla. Si tú no lo colocas, obviamente el SQL lo va a generar como un error, como tal. Entonces, tener cuidado con ello, ¿correcto? Bien, y de esa misma forma puedes seguir tú seleccionando desde el create hasta el go, F5, e ir viendo que te salga pues comandos completados con éxito, ¿sí? Generalmente sale en inglés, ¿no? Hay que tener cuidado más que todo con eso, ¿no? Con el momento de uno ejecutar, como se dice, pues, ¿no? Las instrucciones, tener cuidado con ello más que todo, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente solución del ejercicio 2 planteado. Acuérdate que habían dos ejercicios. Mira, acá te lo muestro en pantalla. El segundo, el primero tenía que ver con la base de datos logística, que ya lo hemos creado. Y el segundo me habla de la base de datos instituto. Y me dice, mira, esta base de datos tiene un tamaño inicial de 40 megas, el tamaño máximo va a ser de 350 megas y la razón de incremento va a ser de 18 megas. Y acá de repente para muchos de ustedes la pregunta será, profesor, ¿y quién me da esos parámetros de 40 megabytes, tamaño inicial, tamaño máximo, razón de incremento? Te lo puede dar el analista de sistemas, te lo puede dar el jefe de proyectos, si nos vamos a un caso real, en una empresa real, cuando desarrollan sistemas, generalmente, quien establece estas propiedades, por lo general, jóvenes, suele ser el gestor de proyecto, porque obviamente ha hecho ya un análisis del negocio, ha identificado los requerimientos de usuario. No sé si ustedes recuerdan un poco el curso de ingeniería de requerimientos, ¿sí? El próximo semestre van a llevar el curso de diseño y evaluación de proyectos. Entonces, ahí ven mucho lo que es el tema de gestión, el analista de negocio, los stakeholders, el gestor de proyecto. Intervienen también otros especialistas de IT, ¿no? Como por ejemplo el DBA, el programador, etcétera. Entonces, cada uno de ellos cumple una función, tiene roles como tal. Y finalmente, muchas veces quien crea la base de datos no define las propiedades, sino lo define el propio negocio, el propio requerimiento. A través del gestor de proyectos, bueno, él canaliza todos los requerimientos y dice, bueno, ok, de acuerdo al requerimiento de la empresa tal, efectivamente me están pidiendo que la base de datos tenga estas propiedades, ¿no? Entonces, simplemente el DBA, que es el Database Administrator o el administrador de la base de datos, lo que va a hacer simplemente es regirse a esos valores. En función a ello, entonces tenemos aquí la solución del ejemplo 2. Muy bien, ya hemos canalizado entonces en este caso, hemos canalizado cuáles son estos valores, ¿no? Me dicen tamaño inicial 40 megabytes, tamaño máximo 350 megas, razón de incremento 18 megas. Siguiendo la teoría del 70% al archivo de datos o archivo de extensión MDF, le asignó el 70%. ¿Tomando de dónde? De los valores que me han dado. O sea, digo, muy bien, 40 megas por 0.7, ¿cuánto es? 28 megabytes. Ok, ese es el 70%. Verifico y digo, ¿y cuánto era el tamaño máximo para la base de datos instituto? 350 megas. Muy bien, por 0.7, que es el 70%, ¿cuánto es? 245 megabytes. Perfecto. ¿Cuánto era la razón de incremento? 18 megabytes. Ok, 18 megas por 0.7, ¿cuánto es? 13 megabytes. Profesor, ¿puedo hacer un redondeo? De repente la pregunta sería, ¿puedo redondear? Por ahí me salió, no sé, 12.65 megas. ¿Puedo ponerle 13? ¿Puedo ponerle 14 megas?
Sí, o sea, no hay problema con que te pases 1 o 2 megas. El tema es que esté dentro del promedio del 70%, es lo ideal. ¿Cómo sacas la otra diferencia? Bueno, restando, ¿no? Digo, 40 menos 28, 12. Ok, ese es el 30%. ¿Cómo saco la diferencia para el archivo de transacciones, ¿no? ¿Cuánto era? 350 megabytes. Ok, digo 350 menos 245 que ya asigné el archivo de datos, ¿cuánto es la diferencia? 105, ok. Esa diferencia, entonces yo le asigno finalmente al archivo de transacciones, ¿correcto? Y lo mismo hago con, en este caso, el otro valor que tiene que ver con la otra propiedad que tiene que ver con la razón de incremento. Digo, ¿cuánto era? 18 megas. Menos 13, ¿cuánto es la diferencia? 5 megabytes. Perfecto. Entonces ya tengo en una tablita, tengo ya todos los valores como tal. Entonces, ¿qué hago? Simplemente los voy a transcribir siguiendo la misma plantilla. Digo, muy bien, use master, go, pregunto si existe, digo, existe en este caso, ¿no? Y digo, select, asterisco from, sys.database, ¿no? Estoy haciendo una condición acá. Where, ¿dónde? En el campo o la columna name de la tabla sysdatabase que está en la base de datos master. ¿Existe la base de datos instituto? Sí. Bueno, si existe, Druck Database. ¿Qué hace el Druck Database? Elimina, borra de forma física la base de datos. Digo, Druck Database instituto, o lo con Go, y listo. Y con eso ya yo elimino la base de datos, ¿no? En este caso la condición es, bueno, elimina la base de datos instituto, si es que existiera en el servidor, porque simplemente es una base de datos que no es mía. Ese es el ejemplo, o sea, sí se ha planteado, no significa que también ustedes lo vayan a hacer así. De repente le dice, no, profesor, no voy a utilizar condición de frente, voy a decir create database, instituto, on-private. Claro, si yo ejecuto y existe, me va a salir un error, ¿no? Database, already exists, ¿no? En inglés, ¿no? O sea, ya existe la base de datos, este instituto. Ah, ok, entonces tendré que eliminarla y crear nuevamente mi base de datos. La mecánica es la misma, create database, nombre de la base de datos, on primary para crear el fichero de datos o archivo primario. Coloco el name, el nombre, instituto-dat, file name que tiene que ver con la ubicación o la ruta. Digo, muy bien, ¿dónde es que se tenía que crear? Ah, ok, en la carpeta database-instituto en el disco C. Muy bien, slash, coloco el nombre del fichero, instituto-dat, punto, y ahí coloco la extensión, MDF. Transcribo las propiedades que me dieron en español, ¿no? A inglés, digo size, ¿cuánto es? 28 megas, muy bien. El tamaño máximo, max size, ¿cuánto era? 245, ok. El file row, ¿cuánto era la razón de incremento? 13 megabytes, ok, lo transcribo. Cierro paréntesis, luego vienen los on y las propiedades que ya coloqué en el archivo de datos, simplemente es un control C, control V. Son las mismas, tienen que ir en el mismo orden, por favor. Coloco entonces ahí, después de la instrucción log on, name, file name, size, max size, file log. Y simplemente lo que hago es cambiar los valores, ¿no? Si arriba se llamaba el archivo instituto-dat, abajo se llama instituto-log. Profesor, ¿puede ir entre apóstrofes instituto-dat? Sí, como que puede ir sin apóstrofes. No hay problema aquí, ¿ya? Yo le he puesto acá con apóstrofes, pero no hay problema. Igual lo va a aceptar. File name, la ruta. Coloco el mismo nombre y la extensión importante, ¿no? LDF. Si tú lo dejas como un MDF, sí te va a salir error, entonces cuidado con eso. El size son 12 megas según el cálculo, max size 105 y el file row 5 megabytes. Cierro el Go, sombreo, F5 y luego activo la base. Listo, con eso ya terminé la creación. Muy bien, me voy al chat porque tengo por ahí seguramente alguna pregunta. Ok. Miguel Ángel me dice lo siguiente, pues fue una consulta fuera del tema, siempre fuera del tema. Ok, a ver, pregunta, ¿qué dice? Para enviar mi tarea, ¿lo envío en formato SQL o lo envío en blog de notas o en Word? Cuando yo publico las tareas, jóvenes, yo configuro el archivo que te admite. Creo que está en archivo zip o en archivo RAR. En todo caso, créate una carpetita, pon ahí tu backup, si es que el ejercicio de naturaleza fuera crear una base de datos y te dice también crear el backup, coloca todo dentro de ahí, comprímelo y envíalo. Si pasa de los 25 megas, puedes hacer 2 adjuntaciones, porque creo que ahí le he configurado con 2 envíos. O puedes enviarlo en un solo archivo o puedes adjuntar 2, ¿no? En este caso, en la carpeta comprimida, pues pones tu script, pones tu archivo de extensión en SQL y pones tu archivo back, ¿no? En este caso, tu copia de seguridad. Me parece que por ahí hay uno o dos ejercicios que tienen que ver con el tema de creación de base de datos, así que mándalo con carpeta comprimida. Si en la tarea no está configurado el archivo de extensión zip o RAR, en todo caso dice doc,
obviamente significa que lo tienes que pegar todo el script en Word y me lo mandas en Word. Yo luego eso lo copio, lo ejecuto y verifico, valido que hayas creado tu tarea. ¿Sí? ¿Algo más, Miguel Ángel? Nada más, ¿no? Ya, ok, continuamos entonces. No, está bien que pregunten, no hay problema en eso. Bien, ejercicio 3 dice, o ejemplo 3. Muy bien, lo mismo, me dicen, mira, deseo ahora que crees, por favor, la base de datos almacén, asignale parámetros, correcto, pero acá me dicen un detalle, solo asignar parámetros al archivo de datos. O sea, no me habla, mira acá interesante, no me habla de un archivo log, y de repente aquí también puede surgir alguna pregunta, o de repente por ahí, no sé, Ramírez, que siempre es muy juicioso y siempre está preguntando, lo cual está bien. Aquí, por ejemplo, no me dicen, oye, estos 15 megabytes, estos 50 megabytes de tamaño máximo, estos 7 megabytes de razón de incremento, ojo, no es de la base de datos total, no, me dicen, solo son los parámetros que quiero que consideres para el archivo de datos. Y la pregunta es, ¿y el archivo lógico? No me están dando sus valores. No, ¿qué sucede? Que cuando tú creas una base de datos en SQL y solamente le asignas parámetros al archivo MDF, que es el archivo de datos, el archivo físico de la base de datos como tal, el SQL por default, por defecto, te crea, le anexa un segundo archivo, le anexa el archivo LDF, el archivo de transacciones o archivo lógico, ¿ok? Es decir, cuando no se especifican los valores de lógico, el SQL nos hace problema y le adjunta uno, pero con los valores que él considere. Es decir, ¿por qué? Porque acuérdate que una base de datos en SQL no solo tiene un solo fichero, están amarrados, son dos MDF y LDF y los dos van juntos, van de la mano, no pueden ir por separados, ¿correcto? Digo, use master, go, hago mi condición, digo, si existe, abro paréntesis, la misma temática, cl, asterisco from, sys.database, where es la condición, name es la columna, es el campo, ¿no? Está preguntando si el nombre es igual a almacén, si existe, si es igual a almacén, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Me dice, muy bien, ¿qué es lo que va a suceder? Elimínalo, subdatabase, elimina esa base de datos, no es mía, elimínalo, y luego digo, create database on, coloco en este caso el nombre de la base de datos, almacén, coloco después del on el name, almacén-dat, el file name, la ruta donde me están pidiendo en el disco C, database almacén. Adicionalmente también coloco en este caso los demás parámetros, tamaño inicial, tamaño máximo. Todos los valores que me han dado arriba los transcribo y simplemente selecciono y ejecuto, F5. Lo que va a suceder es que el SQL va a crearle su archivo LDF, ¿correcto? De forma adicional. Ahora, una observación acá. Dice, pasos para eliminar un fichero de una base de datos. Si de repente hemos creado una base de datos, hemos creado, y lo que queremos hacer es eliminar un fichero en particular, acuérdate que la base de datos está amarrado, son todos ficheros. Es el fichero MDF y es el fichero LDF. Como están amarrados, los tengo que separar porque están juntos. ¿Cómo los separo? De la siguiente forma, digo use master, go, execute, digo master, llamo un procedimiento almacenado de master, en este caso el propietario es DBO, digo .dbo.spdetach-db, le mando el parámetro, porque este procedimiento almacenado tiene un parámetro que es el parámetro dbname, @dbname igual, y coloco en este caso el nombre del fichero, ¿correcto? Lo tengo que pasar con la N adelante como está acá, profesor, sí. En almacén, en instituto, NB de ventas, dependiendo del fichero que nosotros queramos separar en determinado momento, nos lo piden, ¿sabes qué? Este archivo lógico es muy pequeño, elimínalo, por favor, porque queremos ampliar la capacidad del archivo LDF. Puede pasar, puede ser un requerimiento. Entonces, ¿cómo separo, profesor, si la base de datos se supone que esos dos ficheros están amarrados? De esta forma, como te lo estoy presentando aquí en pantalla. 2. Procedemos a eliminar físicamente la base de datos y debemos de ir a la ruta establecida, en este caso, a database almacén, siguiendo el ejemplo que tenemos aquí, y seleccionamos ahora el fichero LDF, es decir, el fichero que solamente tiene esta extensión, y pulsamos la tecla suprimir. Listo, con eso ya tenemos eliminado el archivo LDF, la base de datos está separada. Una vez eliminado el fichero LDF, debemos de proceder un nuevo attach, es decir, debemos de proceder a hacer un nuevo
una nueva, digamos, adjudicación de lo que viene a ser en este caso, pues, la base de datos. ¿Y cómo lo hacemos? Decimos, use master, correcto, go, create database almacén, ¿sí? On, y mira, aquí lo que vamos a hacer es, le vamos a adjuntar un archivo LDF, un archivo de transacciones, a nuestro archivo de datos, a nuestro archivo MDF, porque acuérdate que en el paso 1, como estaban juntitos, los hemos separado y lo hemos eliminado. Entonces, se ha quedado nuestro archivo MDF solito, no tiene LDF. Entonces, ¿qué hago? Le tengo ahora que adjuntar uno nuevo para completar el formato del database como tal. Entonces, en este caso, digo, muy bien, use master, go, create database, almacén, on, fill name, como vemos acá, y le damos la ruta y le damos el fichero MDF al cual queremos adjuntar el nuevo archivo LDF. Decimos for attach, go, sombreamos y de esta manera le vamos a crear su archivo LDF uno nuevo. A veces se puede, de repente la pregunta sería, ¿se pueden dañar también un archivo LDF? Sí, es raro, pero podría darse el caso, ¿no? Todavía a veces todo es posible. Sin indicarle el fichero LDF, automáticamente dice SQL le va a generar un nuevo fichero lógico y lo he subrayado con ese tema. Correcto. Bien, propiedades. ¿Qué propiedades tiene una base de datos SQL Server? Por ejemplo, establecer la restricción que sea en este caso un solo usuario. ¿Correcto? Si yo quiero que mi base de datos tenga acceso a un solo usuario y no multiusuarios, porque generalmente siempre es multiusuario, siempre va a salir la base de datos así, como un icono, un muñequito al costadito del icono. Significa que esta es una base de datos de un solo usuario. ¿Cómo hago eso? Digo use master, go, llamo al procedimiento almacenado dbOption, que es un procedimiento almacenado del sistema de master, coloco el nombre de la base de datos, coloco entre apóstrofes la expresión single user, true y F5. Y de esa manera mi base de datos se convierte en una base de datos cuya restricción de conectividad es un solo usuario, no pueden haber varios conectados. ¿Cómo quito esta restricción? Lo mismo, la misma instrucción, solo que si arriba decía true, acá le digo false. Y con eso retorna el icono normal, como siempre lo hemos visualizado en SQL de esa forma. Profesor, ¿puedo asignarle que mi base de datos sea de solo lectura, sea de solo reading? Sí, sí se puede. Generalmente cuando es de tipo reading, only reading o reading only, se pone así, como lo ves aquí en pantalla. Un color gris, un color plomo. Es decir, es una base de datos, pero que solo es de solo lectura, es de tipo reading, ¿correcto? ¿Cómo hago eso? Use master dbOption, llamo al mismo procedimiento almacenado, y ahora coloco pues el parámetro read only true. De esta manera, mi base de datos va a ser de tipo lectura. Alguien dirá, profesor, ¿y cuándo puedo poner mi base de datos de tipo lectura? Significa que nadie va a poder hacer ningún delete, ningún insert, ningún update. Es decir, sobre el objeto o sobre los objetos de la base de datos como tal, no van a poder ni eliminar registros, ni insertar, ni incluso tampoco quitar los objetos. Es decir, tampoco podrían hacer un drop table, tampoco podrían hacer de repente un alter table, modificar algo, quitar una llave primaria, una llave foránea, porque simplemente la base de datos es de solo lectura. ¿En qué momento puedo utilizar esta propiedad? Lo puedo hacer en el caso de repente que sistemas quiere hacer alguna prueba solo de conexión, solamente van a hacer Excel y no van a modificar nada. Entonces, de repente podría en ese momento utilizar la propiedad de read-only, ¿no? En ese caso, para ese contexto. ¿Cómo creamos una tabla? En este caso me piden crear la tabla de categorías, es un tema que ya lo hemos visto. Decimos use almacén, go, F5, activamos la base de datos almacén. Y luego decimos create table categoría. En este caso vamos a crear la tabla de categorías. Bueno, lo han puesto en plural, debería ser en singular, pero es parte del ejemplo. Paréntesis, código de categoría, tipo de dato, char de 5, ¿sí? No, siguiente campo, categoría. El tipo de dato es un varchar de 60 y también not null. Acuérdense que el not null es una restricción. Eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿correcto? Tema de restricciones. Entonces, ¿qué significa? Significa que mi tabla categoría tiene dos campos donde no se admiten valores vacíos o valores en blanco, ¿correcto? Bien, con respecto a... Ahora, hay un detalle. Si la base de datos en el punto 3 está como solo lectura
lo dejaste en read only true, y tú intentas ejecutar esta instrucción, no se va a crear la tabla categorías, te va a salir error. ¿Por qué? Porque tiene asignado el valor o la propiedad de solo lectura. ¿Qué hacemos entonces? Si yo soy insistente, quiero crear sí o sí la tabla de categorías, pues bueno, como dice aquí la lámina, lo que tengo que hacer es quitar la propiedad de solo lectura, en este caso almacén, lo voy a quitar y digo use master go db option almacén read only false en F5 y debe quedar así, color amarillito. En el anterior estaba color gris, ¿no? Color plomo. Una vez que ya le quité la propiedad de solo lectura, ya está deshabilitado, está en false, entonces ahora sí puedo decir muy bien, use almacén, go, activo base de datos almacén y creo la tabla categorías F5. Ahí sí voy a poder crear la tabla porque obviamente la base de datos ya no tiene la propiedad read only. ¿Correcto? Muy bien. En este caso, ahora tenemos cómo definimos una llave primaria, cómo definimos la llave primaria, código de categoría en la tabla de categorías, a través de un alter table. Digo alter table, categorías, add the constraint, coloco el nombre del constraint, pk-código de categoría, primary key y defino entre paréntesis la llave primaria, ¿no es cierto? F5 y con eso ya tengo la llave primaria creada. Perdón, me fui una lámina más, regreso. ¿Cómo expandir, profesor, en cuanto a la base de datos? Quiero de repente expandir la base de datos almacén. ¿De qué manera? Añadiendo un nuevo archivo físico con extensión NDF. Aquí voy a responder, creo, en este ejemplo, la pregunta que me hizo hace un momento, líneas arriba, el compañero Ramírez, ¿correcto? Ángel Ramírez, siempre está atento. Ángel nos decía, ¿no? Profesor, ¿y cómo hago con el tema del archivo de datos secundario, ¿no? Que yo les había dicho de que efectivamente pues tiene la extensión, en este caso, NDF. Pues bien, lo hago de la siguiente manera. ¿Cómo le adiciono? ¿Cómo lo incorporo a mi base de datos este fichero NDF, que es un fichero de datos secundario adicional al MDF, porque el MDF es el principal? Bien, de la siguiente manera, use master go, digo alter database. O sea, así como hacía acá alter table, es decir, alterar la tabla para definir la llave primaria, acá le digo alter database. Voy a alterar la base de datos almacén, add the file, agregando un fichero, agregando un archivo cuyo nombre va a ser el siguiente, le digo, ¿no? Abro paréntesis, name igual, y le voy a poner almacén, en este caso, el nombre que tú quieras, 2020, 2018, 2019, en fin. Guión bajo DAT, en este caso le pongo 2017 porque la base de datos fue creada en esa fecha. Y luego digo file name, la ruta. ¿Dónde lo debo de almacenar? Sería la pregunta. En la misma ruta donde están los otros ficheros, donde estaba el MDF, donde está el LDF. Entonces, ¿qué hago ahora? En esa misma ruta, en esa misma carpeta, voy a definir ahora el archivo de extensión NDF. Coloco almacén-dat, que es el nombre del fichero que quiero crear, .ndf. Le pongo los valores finalmente aquí que yo quiero crear. Acá sí no hay problema. Acá le puedes poner tú los valores que quieras, ¿no? De repente como tamaño, no sé, pues 100 megas. Como tamaño máximo 300 megabytes, por ejemplo. Como razón de incremento 50 megabytes. Acá sí hay que tener en cuenta algo, que siempre el tamaño máximo va a ser el doble, de repente un poco más de capacidad que el tamaño inicial. Cuidado con ponerlo igual porque ahí sí sale error, no se va a poder crear. Cuidado con eso. Muy bien, ¿qué más? Debemos, a ver, ok, entonces de esa manera ya digamos, hemos incorporado el archivo NDF y ahora lo que queremos hacer es añadir otro fichero, otro archivo, pero que sea un archivo lógico. ¿Puedo, profesor, yo agregar archivos así como los archivos físicos de extensión NDF, que son archivos primarios del archivo de datos, un archivo de datos primario? El NDF sería un archivo de datos de qué tipo? Secundario. También puedo añadir más archivos lógicos o archivos de transacciones a una base de datos. Sí, sí se puede también. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es lo siguiente. Decimos alter table, almacén, agregar archivo, de file, paréntesis, el nombre que le quiero dar a mi archivo lógico, ¿no? La ruta, file name, que va a ser la misma, la extensión importante LDF, y le doy también sus valores, sus propiedades, como el size, max size, o razón de incremento que yo quiera en este caso asignar, ¿correcto? Entonces, de esa manera puedo yo incorporar archivos
de datos secundarios como otros archivos lógicos o archivos de transacciones sobre mi base de datos ya creada, porque de repente de forma inicial le puse una capacidad muy pequeña, el archivo era muy pequeño, ya está llegando al límite, ya no me permite ejecutar transacciones, llegó a su capacidad y crear una nueva base de datos, crear nuevas tablas, tendría que hacer todo un proceso de migración. De repente quiero evitarme todo ese trabajo, simplemente lo que hago es agregarle más ficheros para ampliar su capacidad como tal, ¿correcto? Luego, también tenemos, por ejemplo, ¿no? Acá, aquí está, mira. Ahora, yo quiero, profesor, ahora visualizar, yo quiero ver ahora, básicamente, jóvenes, todos los ficheros que conforman ahora esta base de datos almacén. Realmente quiero ver cuántos son los ficheros que están asociados a la base de datos almacén. ¿Qué procedimiento almacenado del sistema puedo utilizar para ver toda esa información? El comando, o perdón, el procedimiento sp-helpdb, ¿correcto? Y luego va el nombre de la base de datos a la cual tú quieres consultar, colocas Go, F5, y vas a visualizar esto que está ahí, ¿no? Te va a mostrar todos los ficheros que están de repente anexados, que conforman la base de datos almacén, como en este caso es almacén DAT, almacén 2017 DAT, que es un fichero, si tú puedes observar aquí, mira, extensión NDF, y también los LDF que conforman sus ficheros de esta base de datos, ¿no? Que lo hemos creado obviamente en las láminas anteriores. Entonces, de esa manera tú ves esa información. Profesor, ¿puedo cambiar el nombre del archivo lógico de una base de datos? ¿Se le puede renombrar? Sí, sí puedes tú renombrar. Una vez creado, lo puedes renombrar. ¿Cómo? Como alter database, nombre de la base de datos. Modify file, que significa modificar archivo. Colocas el nombre inicial y la propiedad new name, un nuevo nombre, y lo renombras. En este caso se llamaba almacén log. Este de aquí, mira, almacén log. Y lo vamos a cambiar por almacenes 2017 log. Entonces ejecutas, luego vuelves a convocar nuevamente el mismo comando anterior, sp-help db-almacén go, y ahí mira, vas a observar de que efectivamente ahora se llama almacenes 2017 log. O sea, también puedes tú renombrarlo. De repente en algún momento dices, uy, le he creado con ese nombre y ese nombre no, como que me gusta, no quiero. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo lo renombro finalmente? ¿Cómo lo cambio? ¿Puedo cambiarle de nombre? Sí, sí puedes cambiar de nombre, no hay problema. Se puede hacer a través de ese procedimiento almacenado, que es un procedimiento almacenado del sistema. Siguiente observación. ¿Podemos modificar el tamaño del archivo de datos o archivo físico de una base de datos almacén? Si se puede modificar, ojo, ampliar el tamaño inicial, sí se puede. Igual, con alter database, nombre de la base de datos almacén. Modify file, que es modificar archivo. Name, el nombre, almacén data. Size, que es el tamaño, en este caso 25 megabytes. Y el sp-helpdb, en este caso almacén Go, de esta manera es para nuevamente visualizar el fichero, ¿no? Y te vas a dónde aquí, pues, a sus propiedades, ¿no? Alguna propiedad, en este caso tamaño inicial, que es size, y verificas, pues, ¿no? En este caso almacén dat, se supone que me lo muestra, pero me lo muestra en kilobytes, ¿no? Eso expresado por el factor 1024 me va a representar, pues, el valor en megas. Con el comando sp-helpfile lo que haces es mostrar la ubicación de todos los ficheros, ¿sí? De esta manera, y vas a visualizar pues todos, ¿no? Todos en realidad deben estar en la misma carpeta, es lo recomendable. No es recomendable que tú vayas creando de repente cada fichero LDF o NDF que quieras adicionar, que quieras de repente incorporar a la base de datos como archivos adicionales, lo termines creando en otras carpetas, porque podrías tener problema al momento de adjuntar o separar según lo que quieras hacer. Entonces, lo recomendable es tenerlo en una misma carpeta, en un mismo directorio, todos los ficheros que conforman, pues, finalmente tu base de datos. Ok, Castillo me hace una pregunta. Cuando cambió el nombre en la ruta, ¿ya no se modifica? No, lo ideal es que en este caso, cuando tú haces una modificación de los valores, es decir, del tamaño inicial, lo hagas, pero no es que voy a cambiarlo de ruta, no. Es decir, la idea es que tú crees todos los ficheros antes de en una misma ruta. En esa misma ruta generalmente se van a crear digamos, se van a modificar los valores del tamaño inicial o el tamaño máximo, dependiendo de lo que tú quieras hacer. Entonces, mi recomendación es
antes de define bien tu ruta, dónde lo vas a almacenar. Y vas a hacer en el disco C, en el disco E, en qué carpeta, cuál va a ser la ubicación de tu, ¿no? Dónde vas a contener todos tus ficheros. Por un tema de buena praxis, porque a veces cuando tú cambias de rutas, pones en otras y después quieres hacer todos estos cambios, a veces es complicado luego adjuntar todo. Y ahí sí tendríamos un problema, ¿no? Entonces, la idea es tenerlo todo en una ruta definido antes de. Y luego sobre eso haces las modificaciones, pues, amplías el tamaño, la capacidad. Eso ya va a depender de tu forma de trabajo, porque sí he visto casos que a veces crean en diferentes rutas antes de, y después modificar a veces es todo un problema. Entonces hay que evitar no complicarnos la vida mucho en ese sentido, ¿no? Bien, ¿qué más? Y por último tenemos el comando sphelpdb, que ya lo habíamos visto anteriormente. Esto, si no va el nombre de la base de datos aquí como tal, y solamente digo usemaster sphelpdb, te va a mostrar esto, lo que yo te decía, ¿no? Todas las bases de datos habidas y por haber en el servidor, todas las que existen dentro de tu SQL Server, dentro del servidor. Te va a mostrar obviamente su tamaño inicial, el propietario, ¿no? En algunos casos aparece como SA porque seguramente han hecho la autenticación modo SQL y en otros han creado la base de datos bajo la autenticación Windows. No sé si ustedes recuerdan cuando yo les decía, profesor, tengo que conectarme. ¿Cómo me conecto? ¿Modo Windows o modo SQL? Y les decía, bueno, acostúmbrense a entrar en modo SQL. Porque se supone que con la autenticación SQL uno se autentica mediante el usuario SA, pero eso no significa que no puedas crear mediante la autenticación Windows, pues también puedes hacerlo, pero por un tema de seguridad es mejor usar el SA, ¿no? Pero en este caso, bajo ese ejemplo, pues vemos que hay algunas bases de datos como BD Banco, BD Instituto, Petrobuques o BD Producción se han creado con el inicio de sesión de la autenticación de Windows. Correcto, está en la fecha de creación, entre otras propiedades que te va a listar propias del comando sphelpdb, ¿correcto? Bien, entonces hasta aquí hemos concluido con este tema, específicamente con este tema. No sé si hasta acá hubiera alguna pregunta, sino para pasar al siguiente tema. Rápidamente, que todavía nos quedan unos 15 minutos aproximadamente. Bien, si no hubiera pregunta alguna, entonces vamos a pasar al otro tema que tiene que ver con funciones, ¿sí? Funciones en SQL. Y dentro de ellas tenemos, por ejemplo, las funciones, en este caso, del sistema. SQL tiene algunas funciones, como por ejemplo las funciones del sistema de SQL. Voy a cambiar en este caso la pantalla, ¿sí? A ver, para poder, un ratito, voy a la pantalla de SQL. Entonces, estoy acá. Ok, a ver, me confirman si pueden ver esta pantalla acá. Se llama funciones del sistema. Sí, Ángel, hay un laboratorio, creo que es en la semana 2, hay un ejercicio completo de una base de datos con restricciones incluso, creo que son como 26 páginas, no recuerdo. Y está ahí un ejemplo, paso a paso. Adicionalmente, como repaso, también tienes algunas tareitas que son videos, que está paso a paso también, de una o dos, tres bases de datos, creo que como ejemplo, y eso te lo pido que lo desarrolles, y eso creo que es la tarea. No recuerdo exactamente en qué sesión está, pero revisen, está en la plataforma. O sea que ahí tema con el tema de repaso, creo yo que el ejercicio de los videos tutoriales, que creo que hay como 6 o 5 en algunas sesiones, te va a ayudar a repasar ese tema. Creo que a todos, el tema de creación. Bien, a ver, rápidamente, funciones del sistema que hay en SQL Server. Una de ellas es el hostname. El hostname lo que hace es devuelve, dice, el nombre de la estación de trabajo, es decir, del SQL. ¿Cómo lo trabajo? ¿Cuál es su sintaxis? Digo select, en este caso la propiedad, la función hostname, as. Todo lo que va después del as es el nombre de la columna, como quiero que se muestre. O sea, lo estoy mostrando como si fuera un campo calculado, ¿correcto? Yo, por ejemplo, aquí selecciono, ejecuto, y como van a ver, la estación de trabajo de mi máquina, como está con mi nombre, con mi usuario, ¿no? Se lo registré así en su momento, como Michelle, ¿no? Ese es el nombre de la estación de trabajo del SQL. Entonces, esta función, hostname, lo que hace es muestra, devuelve el nombre de la estación de trabajo, ¿correcto?
Adicionalmente, tengo también otra función, que es la función user. Lo que hace el user es devuelve el nombre del usuario actual, dice, de la base de datos cuando no se especifica ningún valor predeterminado. En este caso, yo estoy, mira, en master. No he creado ninguna base de datos. Estoy haciendo las consultas sobre la base de datos master, que es la base de datos del sistema. Entonces, yo quiero saber cuál es el usuario actual. En este caso es el DBO. ¿Sí? Me he conectado como DBO. El username, que es la siguiente función, devuelve básicamente, dice, el nombre del usuario, ¿sí? El nombre del usuario de la base de datos. Es decir, el master debe tener también lo que se llama sus usuarios. Y en este caso, el username de esta base de datos master es también como propietario el DBO. Entonces, si yo necesito obtener el nombre de usuario de una base de datos, utilizo la función username, ¿correcto? El session user tiene que ver más que todo con la sesión del usuario, es decir, el nombre de usuario actual de la sesión con la cual he conectado el SQL, y esta función se llama así, session-user, ¿sí? Y quiero que se muestre con este rótulo. O sea, el rótulo es el nombre con el que quiero que aparezca, ¿no? Lo muestro como un campo calculado. En este caso también es DBO, ¿sí? La sesión del usuario actual del sistema, estoy como DBO. El server property lo que hace es devuelve información de la propiedad acerca de la instancia del servidor. Es decir, quiero saber cuál es su instancia con respecto al server name. Entonces quiero saber el nombre del el propietario del servidor. En este caso está registrado con mi nombre. Dice muy bien, server name, propietario, Michelle. De repente tú en tu máquina lo has registrado, no sé, como Robin, como Alexandra, como, no sé, Miguel Ángel o con tu apellido, no sé cómo lo has registrado al momento que has instalado el SQL y quieres ver de repente el nombre en este caso de la propiedad de la instancia. En mi caso lo he hecho con mi nombre, entonces por eso es que lo visualizo de esa manera, a través de esa función, ¿correcto? Server property. El System User lo que hace es permite obtener el nombre del usuario actual del sistema. En este caso, el usuario a través del System User lo que hace es me muestra el SA. Acuérdate que el usuario SA es el que generalmente tiene dominio sobre todas las bases de datos que tú creas. También se le asigna por defecto como propietario, como owner, el SA. Entonces, esta función te puede ayudar de repente por ahí, no sé, en el sistema informático que estás haciendo, la gerencia te dice, mira Ángel, o mira Robin, o mira Miguel Ángel, o Alexandra, no sé, o Kimberly, o Catherine. Necesito, por favor, que cada vez que se modifique, por ejemplo, puede ser un requerimiento, cada vez que se modifique un pedido, cada vez que se anule una factura, cada vez que se modifique la factura, o cada vez que se haga una modificación en la tabla clientes, o en la tabla empleado, en la tabla productos, en la que fuera, quiero saber qué usuario es finalmente quien realiza esa modificación, a una especie de auditoría, una especie de reporte. Entonces creo otra tabla adicional donde tenga que almacenar el nombre de la tabla, qué usuario se conectó, con qué inicio de sesión, qué fecha, a qué hora, ¿no es cierto?, el día, o sea, todos esos detalles para tener una especie de historial de las transacciones. Si quiero yo de repente tener un historial de todos los movimientos o las operaciones o de las transacciones que se hagan en determinadas tablas, para decir, ok, el usuario, por ejemplo, ¿no?, que se conectó al sistema Juan Pérez, cuyo inicio de sesión en el servidor fue con DBO o con SA, ¿no? Hizo tal modificación en tal tabla, tal día, tal hora, ¿correcto? Y eso pues, me sirve para hacer una auditoría. ¿Quién es el encargado de preparar esos procedimientos almacenados o esos disparadores o triggers? Pues es el DBA, la persona que está a cargo de la base de datos, ¿no? Él es el encargado de crear de repente esa especie de mantenimiento, de auditoría que de repente quieran tener un control de ver finalmente qué datos son los que modifican, qué usuario es el que modifica constantemente en nuestra base de datos, ¿no? Por ahí podemos usar alguna de estas funciones. El row count es una función que lo que hace es, dice, devuelve el número de filas afectadas por la última instrucción. Es decir, me devuelve cuántos registros se han afectado a raíz de la ejecución de determinado comando. Yo aquí, por ejemplo, tengo la base de datos master, tengo la tabla de distritos. Mira, si yo ejecuto, aquí va a cambiar, ya no va a decir master. Ahí está, BD Ventas 2019. Ok. Si yo ejecuto solo el que dice select asterisco from distritos, me va a mostrar, mira,
todos los registros de la tabla de distritos. Y naturalmente, según lo que yo visualizo acá, mira, extremo inferior dice 1874 filas. Significa que yo tengo 1874 distritos registrados dentro de mi base de datos, es decir, dentro de esta tabla, lo que yo tengo básicamente es toda esa cantidad de registros. Tengo 1874 filas. Entonces, de repente en alguna determinada operación queremos capturar justamente, ¿no?, los registros que se han afectado por determinada instrucción en alguna transacción, no sé, ¿no? Entonces, de repente la función @row_con es una función interesante porque te va a permitir obtener esa información. Ahora, mira, yo voy a ejecutar todo, ya no solo en la tabla de distritos, sino también en la función, y vamos a ver cuánto me devuelve. Entonces, vamos a la parte inferior, mira, y aquí está. Ahí me dice, ¿no? Hay 1874 filas, y efectivamente, si yo me voy a la tabla distritos, el último registro que se ha mostrado es justamente el número 1874. Y lo vamos a verificar rápidamente. Y acá está, vamos a ampliar un poquito. Ya, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, y ahí está. 1874. En este caso, el último registro es el distrito de Purus, ¿correcto? Entonces, ¿funciona? Sí, ahí está la función rowcon, efectivamente me está devolviendo el número total de filas afectadas, ¿correcto? Producto de la última instrucción que en este caso estoy ejecutando, ¿sí? Muy bien, ¿qué más? La función @maxconnection. Esta función, que es una función del sistema de SQL, lo que hace es, dice, me devuelve el número máximo de conexiones de usuario en simultáneo que permite un equipo con Microsoft SQL Server, digamos, a ejecutar. Es decir, quiero saber cuántas conexiones se han hecho desde el día que se instaló, en este caso, el SQL. Yo lo selecciono y mira, ahí está. Hay 32.700, en este caso, 32.767 conexiones. O sea, es el número de máximo en este caso, de conexiones que se han hecho a través, obviamente, de un solo usuario, porque esta es mi máquina. Ya tengo tiempo con este servidor de SQL, entonces siempre, cada vez que inicia sesión, justamente lo que se hace es eso, es decir, te guarda esa información, y si la queremos tener a la mano, pues la función @maxconnection nos puede servir en ese sentido. La función @versión lo que hace es, me muestra la versión, ¿sí?, de instalación del SQL Server, la fecha de instalación, qué versión es, qué tipo de procesadores. De repente necesitamos hacer una auditoría, ¿no?, del servidor, y oye, ¿cómo sacamos eso de la versión? ¿En dónde está? ¿No? ¿En dónde es herramientas, ayuda? Bueno, simplemente te vas, abres una nueva consulta, print @versión, y ahí está, mira, me va a mostrar justamente esto, ¿no? En este caso, mi servidor es versión SQL Server 2014. No he migrado todavía a 2017 ni 2019 SQL porque me parece cómoda la versión de 2014, no tengo problema con ello, así que, y es más, muchos de mis ejemplos todavía los tengo en esta versión, de los backups en 2014. Antes tenía el SQL 2012, ya tuve que migrar forzosamente a 2014. Pero sí, pues la tengo instalado desde, por ejemplo, ahí la fecha de instalación me dice desde el 20 de febrero, o sea, en mi laptop, ¿no? Instalé el 20 de febrero del 2014, fue a las 7:20:46 de la noche, ¿correcto? Es la versión Standard Edition de Windows NT 6.3 con el procesador x64, ¿no? Entonces te muestra básicamente información de repente importante que tú quieras saber en cuanto al servidor, en cuanto a su instalación. La función @language lo que hace es devuelve el nombre del idioma en uso, ¿sí? En este caso voy a ejecutar esta función para ver finalmente cuál es el idioma. Español, ¿no? Obviamente, en este caso la instalación es español. ¿Cómo me doy cuenta que está en español? Pues obvio, ¿no? Menú archivo, mira, editar, consultas, eso está en español, ¿no? Pero en inglés me dijeron, no, English, ¿no? Eso básicamente con respecto al lenguaje, al idioma.
Hay otra función interesante que es el @connection, que lo que hace básicamente es devuelve el número de conexiones o de intentos de conexión desde la última vez que iniciamos SQL Server, ¿no? El @connection, que es más que todo para ver el número de conexiones, ¿no? En este caso, 104.250 conexiones. Ojo, esto desde la fecha que supuestamente instalé mi SQL, ¿no? ¿Cuándo fue? Vamos a ver acá. Ajá, 20 de febrero de 2014. Es decir, del 20 de febrero de 2014 hasta el día de hoy, 22 de junio del 2020, tengo en este caso, ¿cuántas conexiones? Más de 104.254 conexiones. Entonces, esta función, @connection, me sirve básicamente para obtener ese tipo de información. ¿Existen también procedimientos almacenados del sistema? Sí, correcto, como por ejemplo el helpdb, ¿sí? Lo que yo te mostraba en la lámina anterior. El SP helpdb lo que hace es básicamente te muestra todos los objetos de una base de datos activa, decía el concepto, ¿no? En este caso en master, por ejemplo, hay todos, ¿no? Los procedimientos almacenados del sistema como del usuario. Por ejemplo, yo acá he creado una tabla en master, ¿no? Como ejemplo, jugadas Think. Por ahí tengo una vista, ¿no? Acá me dice, ¿qué tipo de objeto es eso? Es una vista. Y el resto, de aquí, bueno, es una tabla que he creado yo. Estas son otras tablas, pero son del sistema. Esto que dice USP son básicamente procedimientos almacenados que yo he creado, ¿correcto? Dentro de master, como ejemplo. Y si tuviera una base de datos real, también me mostraría información que contenga, pues, ¿no? Sus objetos, el SPGL. Para eso sirve. Bien, también está el SPGLDB, que lo que hace es muestra información acerca de todas las bases de datos especificada o de todas las bases de datos que existen en SQL. Por ejemplo, en este caso, si yo digo master, voy a activar master, sigo con SPGLDB, y aquí está, mira, voy a ampliar esto un poquito. Aquí me muestra toda la base de datos que tengo dentro de mi SQL, ¿no? Tengo B de clientes, B de clínica, biblioteca, contactos, control de asistencia, minimarket, ferretería, tiendas más, UIG, OB de ventas, ¿no? Son bases de datos, algunas de ejemplos que utilizo. Entonces, todas mis bases de datos que tengo creado en mi SQL me lo muestra. Me muestra el owner, el propietario, todos han sido con SA, excepto estas de aquí que son del sistema, ¿sí? Report servers. Está también la fecha de creación, ¿no? En qué fechas se han creado. Y así tengo todo el detalle, toda la información que yo quiera tener con respecto a los databases que he creado en el servidor. El SPGL file lo que hace es muestra la ubicación o la ruta, ¿sí? De los ficheros, lo que te mostraba hace un momento en la teoría, en los PDFs. Por aquí los estoy ejecutando para que tú lo puedas ver. Aquí está, por ejemplo, el file grow, la razón de incremento, ¿no? Está con el 10%. En el caso de master, esto se ha creado por defecto, se lo crea cuando se instala el SQL, se ha creado en archivos de programa, en Microsoft, ¿no? SQL. Profesor, quiero ver, por ejemplo, una base de datos, como por decir el B de ventas. Vamos a ver. Por acá debo tener un B de ventas 2019, por decir, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplo para que ustedes vean, ¿no? Ya no con master, sino con B de ventas, por decir, ¿no? Quiero ver dónde se ha guardado B de ventas. El de master está en toda esta ruta por default, ¿no? De la ruta original donde se crea la base de datos en SQL. Pero, por ejemplo, aquí no, aquí está en una ruta personalizada, ¿no? Lo que yo te decía en la lámina anterior, o sea, significa que B de ventas 2019 se ha creado con parámetros porque tiene, mira, tiene sus valores, ¿sí? Y tiene su propia ruta. Está en una carpeta en el disco C, Database B de ventas 2019, y ahí están sus dos ficheros, ¿no? El MDF, el archivo de datos, y el LDF, que es el archivo de transacciones. Entonces, sí, pues, este procedimiento almacenado me sirve para mostrar justamente la ubicación de los archivos que contienen una base de datos creada en SQL. La función SP help o help lo deletreo, muestra información acerca de los roles, qué rol es el que se está trabajando dentro del servidor. ¿Correcto? En este caso, pues, estos son los roles: público, DB opener, ¿no? Administrador de acceso, el administrador de seguridad, el operador de backup, el data reader, el data writer, que son básicamente roles que uno puede configurar en la base de datos. Cuando uno crea, hay gente que le gusta crear la base de datos por diseño y dice, quiere hecho nueva base de datos. Y bueno, no quiere usar código, simplemente quiere hacerlo por diseño. Entonces también puede uno configurar estos
estos roles. El SP Help User lo que hace es muestra a todos los usuarios del sistema, es decir, todos los usuarios que existen. Por ejemplo, yo ahorita estoy con BDventas. BDventas tiene el DBO y tiene estos usuarios asignados. Pero, por ejemplo, a nivel de master, vamos a ver a nivel de master, cuáles son estos usuarios que existen a nivel del servidor. Y ahí está, mira, acá hay un poquito más, ¿no? El tema de, por ejemplo, el DBO, el WES, el SIS, ¿no? Que son básicamente los roles que hay, ¿no? Y claro, todos están asignados, mira, por ejemplo, estos de acá están asignados a master. Otros no existen, pero no están asignados propiamente dicho a una base de datos como tal, ¿no? Pero existen y están ahí esos usuarios. Tenemos también el procedimiento almacenado SP Monitor, que lo que hace básicamente es muestra la estadística acerca de SQL Server, ya, como por ejemplo la hora de ejecución, ¿no? En este caso, cuántos segundos ha demandado el proceso de ejecución, el tema de paquetes, ¿sí? Entonces, básicamente información propia del servidor, ¿no? Por ahí quieren hacer una estadística, quieren ver de repente, ¿no? El porcentaje de procesamiento, en fin. Ya es como para hacer de repente una auditoría. El XPMSVR o MSVR devuelve información acerca de la versión, pero claro, ese es un procedimiento almacenado de master. Y, por ejemplo, aquí me muestra todas las características de SQL, ¿no? Acá como que de forma integral, ¿no? El lenguaje, español España, la plataforma, Intel, el producto SQL Server, la versión, qué versión es la que finalmente se ha instalado, la actualización de versión que hice en 2014, ¿sí? Porque lo que hice, no desinstalé en realidad el SQL 2012, simplemente lo que hice es una actualización de versión, porque desinstalar el SQL y volver a instalarlo sí es un dolor de cabeza a veces. Entonces, bueno, toda esa información la tengo ahí, ¿no? Con este procedimiento almacenado puedo tener ese tipo de información. ¿Esto es lo mismo que ejecutes de esta manera o es lo mismo que ejecutes también así? Es válido, ambos, cualquiera de los dos. ¿Correcto? Un ejemplo dice consultar todas las tablas de la base de datos activa. En este caso, mira, tengo BDventas, ya está, he activado BDventas y quiero ver todas las tablas que hay en mi base de datos de BDventas. Digo select name. Si yo digo select name from sys object, mira, me va a mostrar todos los objetos. Pero yo no quiero todos los objetos. Aquí me muestra llaves primarias, restricciones, mira, tabla, por ejemplo, provincia, clientes. Aquí es un combinado. Entonces hago un filtro, digo where xtype es un campo, ¿sí? Entonces yo le digo donde este campo solamente sea igual a u. Significa en este caso, u hace referencia al parámetro de user table. Entonces, tablas de usuario. Entonces, mira, son todas estas. Y ahí ya no estoy mostrando todos los objetos, solamente estoy mostrando todas las tablas creadas por el usuario. Pero aquí hay una tabla que se ha filtrado que es sysdiagrams. Acuérdate que si tú creas un diagrama en SQL también lo considera como objeto. Entonces acá hago una condición, digo, y el campo name, not like. Not like significa no sea igual a, que no sea igual a sys. Entonces si yo vuelvo a ejecutar ya toda la consulta, entonces me va a arrojar que solamente tengo 25 tablas. Y solamente me está mostrando las tablas, si te das cuenta, que ha creado el usuario. Ya no veo llave primaria, no veo constraint, no veo unique, no veo check, no veo procedimientos almacenados, o sea, no veo nada de ello. Simplemente veo las tablas de usuario, pero donde no se muestre la tablita sysdiagram, porque finalmente donde tú muestras las relaciones de todas las tablas, también se crea como un objeto interno dentro del SQL. Quiero de repente finalmente ejecutar o consultar todos los procedimientos almacenados de una base de datos activa. En el ejercicio anterior lo que hacía era mostrar todas las tablas creadas por el usuario. Ahora yo quiero mostrar son todos los procedimientos almacenados que ha creado el usuario. En este caso me voy a ir a la base de datos pedidos casa porque en esta base sí tengo ejemplo de procedimientos. Y digo select name, quiero seleccionar el nombre donde solamente sea P. P hace referencia a procedimientos. Y ahí está, mira. Está mostrando todos los procedimientos, claro, incluidos los propios que se adjuntan con la base de datos que son del sistema. Si yo no quiero visualizar eso, entonces le hago una condición, digo and y el name, que es básicamente esta columna,
le digo en este caso like, voy a preguntar en positivo, que filtre todos aquellos que empiezan con USP, porque particularmente yo cuando creo mis procedimientos almacenados le pongo USP U de user, user store procedure, o sea, procedimiento almacenado del usuario, que es lo que yo creo. Si yo ahora lo ejecuto, entonces solamente veo este, ¿no? SP listar restricciones de usuario, o sea, es un procedimiento almacenado que yo he creado. Los otros procedimientos almacenados propios del sistema no los muestro, los oculto. ¿Por qué? Porque estoy usando un filtro, una condición. Ya de por sí Xtype hace referencia al tipo de objeto, donde P es procedimiento almacenado, y name es esta columna donde estoy filtrando que el nombre empiece con USP, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, lo hago así, para solamente ver el procedimiento almacenado del sistema. Quiero de repente consultar todas las tablas definidas por el usuario dentro de una base de datos. Lo puedo hacer también igual como user table, ¿no? Y en este caso negando que sean tablas del sistema. Esto es otra forma de consultar como lo hice arriba. Arriba creo que estaba más sencillo. Pero en todo caso aquí, si yo ejecuto, mira, ahí está. Me muestran todas las tablas del usuario. Claro que ya no solamente muestro el name, ¿no? Muestro el propietario, en este caso a través del username UID, que es básicamente una función. El tipo de objeto, es este de acá, está haciendo referencia a una columna llamada bname, name, el nombre, y donde todos son user table, tablas de usuario. En el otro solamente mostraba el nombre, no mostraba el propietario ni el tipo de objeto. Con esta consulta sí lo puedo hacer. Entonces puedo utilizar eso. Quiero de repente mostrar las restricciones de tipo check. Bueno, es lo mismo, la misma consulta, copy-paste, solo que aquí cambias la condición. Acá le digo que sea del tipo check. Es decir, para ver aquellas restricciones que sean en este caso del tipo check constraint. Y si ustedes se dan cuenta aquí, si ustedes observan, se pueden dar cuenta de que efectivamente me muestra todas las restricciones que son del tipo check. Estas de aquí que aparecen con un nombre raro es porque seguramente se ha creado directamente. O sea, cuando decían create table, por decir, ¿no? Qué sé yo, pues sueldo, ¿no? Sueldo, Nameri 10,2, not null, y ahí seguido pusieron check. Entonces, ¿qué hizo el SQL? Pues le creó el nombre del check como él consideró, ¿no? En cambio aquí no. Aquí lo he creado, pero mediante un alter table. Es decir, yo mismo codifico, ¿no? Alter table, la tabla, ¿no? Add constraint, nombre del constraint, check y todo lo demás. Eso lo vamos a ver la siguiente semana, el tema de restricciones. Entonces, de esa manera, uno puede filtrar aquellos que sean objetos del tipo check, ¿sí? Si quiero mostrar de repente los unique, es la misma consulta, solamente cambio la condición. Y aquí me está mostrando todos los que son unique. ¿Por qué? Porque estoy condicionando por el tipo, el nombre del tipo de objeto. Acuérdate que tipo de objeto hace referencia a name. Entonces le digo todos los que sean unique y ahí me muestra. ¿No? Tengo 17 restricciones del tipo unique. Entonces, este tipo de consultas me sirve para hacer una auditoría, ¿no? Quiero auditar, oye, quiero saber cuántas restricciones del tipo unique hay en la base de datos, cuántos constraints de tipo check se han creado. Quiero de repente filtrar cuántas llaves primarias hay a lo largo de toda la base de datos. Entonces acá tenemos, mira, es la misma condición, exactamente lo mismo, solamente cambia aquí el tema del filtro, ¿no? Digo primary, ¿por qué? Porque me parece como primary key. Son 25 llaves primarias las que existen. Y es más, estas son llaves compuestas porque tiene la S, ¿no? Generalmente cuando yo creo llaves compuestas, yo siempre les he dicho, le pongo PK de la initial primary key, pero si son varias, 2, 3 llaves dentro de una misma tabla, o sea, es una entidad con llaves compuestas, entonces le pongo la S al final. Y de esa manera, pues, sé que es una restricción, ¿no? De tipo llave primaria, donde hay 2 o 3 campos probablemente. De esa forma también hago mi filtro. Los foreign key es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Y aquí veo, por ejemplo, que hay 32 relaciones. O sea, hay 32 relaciones que se han establecido entre tablas, ¿correcto? 32 llaves foráneas. El tema de procedimientos almacenados, también lo mismo, es la misma consulta, solamente que cambia la condición, y acá me dice solamente hay un procedimiento, ¿no? Que lo he creado yo, porque si yo no le pongo esto de like, o sea, si esto yo lo omito, definitivamente me va a mostrar todos los procedimientos almacenados, incluidos los del sistema, pero no, pues eso no me interesa a mí ver, ¿correcto? Y luego ya viene
un ejemplo de lo que es creación de tablas dinámicas, pero por factor tiempo, ¿sí? Esto lo voy a explicar al volver en la tarde, ¿sí? A las 3:30 vemos el tema de, por ejemplo, cómo crear una tabla dinámica, y de repente aquí hacemos un repaso, como dijo Ángel, del tema de cómo creo mi tabla, profesor, ¿no? Y podemos verlo ahí. Bien, jóvenes, entonces damos por concluido hasta aquí. Toda esta información que yo les estoy pasando se encuentra en la plataforma en donde dice hoja de información, ¿sí? Hoja de información 1 está todo paso a paso, está la teoría, están los ejemplos, está todo detallado. Simplemente que la videoconferencia sirve para clarificar o explicar un poco en vivo el tema de los ejemplos. Por favor, revisen el material y traten de que no se les junte, ¿correcto? Entonces, hasta aquí damos finalizado. Volvemos a las 3:30, ¿correcto? Bien, jóvenes, su asistencia por interno, por favor, no se olviden de ello, ¿sí? A través del chat, para luego yo canalizar su asistencia. Silva, presente. ¿Sí? Silva, presente, profe. Ok. Escriba por el chat para poder, Silva, ¿no? Para poder considerarlo, ¿sí? Traten de escribir porque finalmente tomar ahorita Usted me asistencia. desocupa también, mi profesor. Bien. Ok, jóvenes, eso es todo. Nos vemos entonces más tarde. Listo, chau, chau.